Universidad de CONICET. Ya que vino a visitarnos aquí a la facultad, aprovechamos para pedirle si nos podía dar una charla y presentarnos este tema de interdisciplina desde la perspectiva que él tiene de esta cuestión. Así que le damos la palabra a él. Muchas gracias por venir acá y tener la anticipada tolerancia de escucharme. Graciela me pidió un título que convocara a los estudiantes, yo sé que yo no lo sé hacer. Pero alguna cosa que mezcle matemática pura y aplicada y que les genere un poco de fricción y las perspectivas de un matchbox por ahí, convocarlo. Pero si no... Sí. Estás cambiando el título. Ahí está, esa es la idea. Pero estamos... Hay varias alternativas. ¿Por qué me divierte hacer ciencia? ¿Por qué me enojan algunos trabajos que se denominan científicos? ¿Qué es la interdisciplina? ¿Cómo me justifico ante mí mismo? Ya sé que lo que hago mal. Esto. ¿Puedo hacer? Apoyo el dedo en el cursor. No, pues no funciona así. Tengo que ser más prolijo nomás. Esto que se salían los títulos. No sabía qué título ponerle. Hay una lista de temas a que me gustaría llegar, es el material para la charla de café. Así que cuando me vea comprometido con el tiempo, saltearé cosas. Esta charla, con estos temas, le debo mucho al diálogo con un amigo que es matemático aplicado y trabaja en un Mario Natielo, con el cual cierto día nos cansamos de ver trabajos, particularmente de física, que no respetaban la más elemental matemática que pueda aprender un estudiante en el primer año de física, sea de matemáticas, de física, de ciencias. Y uno decía, bueno, está bien que un investigador se equivoque, esto es una mera anécdota, que se le pase a los revisores de la revista en un journal de primera. Bueno, son cosas que pasan. Ahora, que haya toda una comunidad que los cite como si estuvieran bien, esto ya es un horror. Y esta comunidad nadie le puede explicar que esto está mal, porque ellos están convencidos que eso está bien, y cometen errores que no cometería un estudiante de primer año. Entonces nos pusimos a pensar en qué hay detrás de estas cosas. Y eso fue una larguísima deriva de varios años, que al final no derivó conmigo en un psicólogo, sino en un filósofo. Que es la otra manera de tratar de arreglar la cabeza de uno. Tuve la suerte de ser amigo de Alejandro Romero, un filósofo, con el cual hemos venido charlando estos temas y tratando de ubicarnos. Me ha hecho muchos aportes desde la filosofía de este asunto. Y yo voy a empezar entonces desde los mundos antiguos, lo que Platón le hace decir a Sócrates en el Timeo, y dice, pues bien, en mi opinión hay que diferenciar primero lo siguiente: qué es lo que siempre y no deviene, y qué lo que deviene continuamente pero nunca es. Uno puede ser comprendido por la inteligencia mediante el razonamiento, el ser siempre inmutable. El otro es opinable por medio de la opinión unida a la percepción sensible, lo racional nace y fenece, pero nunca es realmente. Platón introduce ahí una idea de dos mundos que seguramente ya venía de antes, nadie creó nada así de la nada, que es el mundo de las ideas, de las formas, de las abstracciones, de lo que es universal, para él real y permanente. Cada vez que yo leo real en esos párrafos, leo real, para mí la realidad es otra cosa, pero he considerado eso que era lo real, y lo otro, lo transitorio, lo que vivimos todos los días, cada uno de nosotros, que es una copia del ser humano ideal, es lo material, lo sensible, lo que es opinable y todos esos calificativos que no suenan demasiado lindos. Lo de material no se lo pone Platón, sino que se lo pone Aristóteles, que es discípulo de Platón.
Entonces tenemos el mundo de las ideas y el mundo de la materia. Y desde cuál de estos dos mundos pensamos las cosas, o cuál privilegiamos uno sobre el otro, empieza a haber una distinción que otra vez venía de antes, entre los que son idealistas y los que son materialistas. A eso viene el idealismo y el materialismo del título, y no a que algunos tienen altos ideales y otros solo piensan en la plata, que es una versión un poco vulgarizada del asunto. Algunos idealistas, obviamente Platón, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Descartes, Hegel, que nos vuelve locos con el tema de la idea, sorpresivamente Einstein, en algunos escritos que son de 1933. Materialismo se lo reputa a Tales de Mileto como uno de los primeros materialistas. Este señor muy difícil de pronunciar, Ibn al-Hassem, le dicen en español, que es el primer físico teórico que vive en lo que se llama el renacimiento musulmán. Se lo reputa a Nicolás de Cusa, cerebro del Renacimiento, y a través de su influencia Leonardo da Vinci tiene algunos escritos que son estrictamente de una mirada materialista, cómo él pensaba las cosas. Y ahí después de eso viene un montón de nombres, porque la ciencia moderna más o menos se reclama materialista. Hasta que uno vuelve a encontrarse a Einstein, y Einstein en el periodo, su primer periodo fue materialista. Claramente cuando él describe cómo él pensó la relatividad especial, cómo él pensó la relatividad general, cómo fue ese año maravilloso que fue en 1905, que tuvo un montón de ideas nuevas, o que salieron a la luz un montón de ideas que había tenido antes. Él es estrictamente materialista en su modo de trabajar. Sin embargo, para 1933, en el segundo periodo, que es a partir de 1915, que es la relatividad general, viene un periodo de improductividad donde nunca sacó nada concluyente, nada que nos haya quedado, y durante ese periodo él tiene algunos párrafos que, si no fuera por algunas salvedades que pone y nos dejan en la duda, se pueden considerar como un idealista. Y después hay otros que no se han ubicado en ninguna de estas partes. Algunos de los que están por ahí también los podrían cambiar de lugar y es un poco más que son, por ejemplo, igualitarios. El Papa Clemente I fue el quinto Papa. Habla de que los dos mundos son igualmente importantes. Nunca desarrolló mucho más que eso, pero por lo menos dejó eso sentado. Kant es muy claro en esto de la síntesis de los dos mundos. Y hay muy chiquito que me voy a anotar yo. Y Aristóteles no sé dónde encaja. He leído de quien lo ponen como materialista, quien lo ponen como idealista. Ambos tienen muy buenos argumentos, así que está en categoría aparte. Aristóteles, digamos, no supera. Bueno, seguimos un poquito entonces con el idealismo. Y entonces el párrafo que sigue, el que leí de Platón, que dice: además todo lo que deviene necesariamente por alguna causa. Es imposible, por tanto, que algo devenga sin causa. Este razonamiento es absolutamente circular. Cuando el artífice de algo, al construir su forma y cualidad, fija constantemente su mirada en el ser inmutable y lo usa de modelo, lo así hecho será necesariamente bello. Pero aquello cuya forma y cualidad han sido formadas por medio de la observación de lo generado, con un modelo generado, no será bello. Esta asociación de la belleza con el mundo que desciende de las ideas y de lo que no es bello, que el mundo que asciende desde la materia, llega hasta nuestros días. Después voy a hacer un comentario de eso. A este hombre lo sucede al lugar incorrecto. Dürer es un señor para mí desconocido, cuya fama viene por las críticas que le hicieron. Pero él dice: toda cuestión debe decidirse a base de simples configuraciones básicas y axiomáticamente, como si se tratara de sencillos principios de la matemática. La matemática, otra vez, está casi siempre asociada al idealismo, o ha estado muy asociada al idealismo. Y este es el párrafo de Einstein que decía, que dice: mi convicción de que la construcción matemática pura nos permite el descubrimiento de conceptos y leyes que los conectan, que nos dan la clave para el entendimiento de la naturaleza.
en cierto sentido, y eso es donde se pone un poco de la cosa, tengo por cierto que el pensamiento puro puede entender la realidad como los antiguos soñaban. Es un pensamiento que expresa acá, que cree que desde la matemática puede entender la realidad, que desde el puro razonamiento matemático puede entender la realidad. Y en eso el párrafo es idealista, si no fuera que en cierto sentido vas a saber qué es lo que nos dejó afuera en este párrafo. Está en el mismo libro, en los siguientes capítulos habla de cómo hizo la relatividad especial y cómo hizo la relatividad general, y no la hizo así. Pero hasta ahí sabemos. Del materialismo tal vez lo más lindo de leer, o más divertido, es leer estos párrafos de la crítica al señor Düring, que dice: el señor Düring piensa poder sacarse ya lista de la cabeza la entera matemática pura, de un modo a priorístico, es decir, sin utilizar la experiencia que nos ofrece el mundo exterior. En la matemática pura, el entendimiento tiene que ocuparse de sus propias libres creaciones e imaginaciones. Los conceptos de número y figura son su objeto suficiente y producible por él mismo. Y con ello tiene la matemática una validez independiente de la experiencia particular y del real contenido del mundo. El que lo escribió se quedó en la primera parte, en una validez independiente de la experiencia particular, porque independiente del real contenido del mundo, ya no está tan bueno para pensarlo. Entonces dice: claro que la matemática pura tiene una validez independiente de la experiencia particular de cada individuo, pero lo mismo puede decirse de todos los hechos establecidos por todas las ciencias, y hasta de todos los hechos en general: los polos magnéticos, la composición del agua, por el oxígeno y el hidrógeno, el hecho de que Hegel ha muerto y el señor Düring está vivo. Son válidos independientes de mí, de mi experiencia o de las de otras personas. Pero lo que no es verdad es que en la matemática pura el entendimiento se ocupa exclusivamente de sus propias creaciones e imaginaciones. Y pasa a explicar cómo el concepto de número y los conceptos de figura surgen de la observación de estas cosas en la materia imperfecta, y cómo contar es establecer relaciones unívocas en principio entre las cosas y mis dedos de la mano, y que la base 10 que solemos usar tiene mucho que ver con esto y no con alguna abstracción no sé, que haga maravilloso el 10. De hecho, hace unos años le rendimos culto al 0 que inventaron los árabes cuando festejamos el año 2000. ¿Qué tenía del 2000 de espectacular? Que tenía 3 ceros, casi una cosa mágica, mítica. Bueno, el hombre sigue, es digno de leerse, no se los voy a leer todo. El hombre se llama Engels y esto es el anti-Düring. Este es un materialista bien reconocido. Lo que yo no sabía es que se hubieran ocupado de temas de matemática. Marx también se ocupó de temas de matemática. Unos 10 años después de que se regularizara el cálculo diferencial, Marx escribió una dura crítica con el manejo que se hacía de los infinitésimos, que eran cosas que el infinitésimo era una cosa, pero el infinitésimo al cuadrado era 0. Entonces a Marx esto le molestaba mucho y escribió unos artículos sobre eso. O sea, digo, 10 años después de que eso había sido curado. En la modernidad aparecen filósofos que son empiristas, digamos, que creen que el conocimiento está basado fundamentalmente en la experiencia. Uno de ellos es Hume, de los más lúcidos. Hay otros que son bastante más cuadrados, diría yo. Y que el único conocimiento válido es el conocimiento que surge de la experiencia y no admite ningún otro tipo de, digamos, de incursión del pensamiento ahí. Y lo que otros hacen, Newton, el mismo Newton que escribe los principios, que empiezan axioma, y uno dice: esto es una teoría matemática que surgida de base de dónde. ¿Cómo se te cumplen los axiomas, hijo mío? Newton no lo dice. Pero los que estudiaron lo que hizo antes, saben de los muchos años que Newton se la pasó probando y contrastando con lo observable para poder deducir los axiomas. No lo cuenta en los principios, parece que no quedaba bien, pero sí lo hizo. Y el que dice, comprender las cosas es articular
el mundo de las ideas es articular el razonamiento, lo que se conoce por deducción, con lo que se conoce como mundo sensible, es Kant. Kant es el que trata de juntar las dos cosas y digamos, poner una base filosófica más firme. La ciencia moderna, que lo precede en algunos años, no tanto, pero sí unos 100 años antes que Kant, ya Newton venía trabajando, y Newton, por supuesto, no nació de la nada. Existió un Galileo antes, existió un Kepler antes, existió un Hooke, que fue contemporáneo de Newton y que trabajó muchísimo experimentalmente. Le dejó la ley de gravitación universal casi servida. Y yo esto me lo puse en el diagrama como, bueno, en el mundo antiguo los óvalos son el mundo de las ideas, los rectángulos el mundo material. Trataban de relacionar ideas y formas en función de la razón, y de ahí deducir o decir lo que debía ser el mundo material. Mientras que en lo que es un empirismo puro, uno sigue trabajando un poco con ideas y formas. No hay forma de generalizar si la experiencia se limita a lo que me pasó en este lugar y ahora con esta cosa. Eso no es generalizable. Para que esto tenga para que la experiencia sirva para algo, tengo que llevarla a alguna categoría un poco más amplia, un poco universal. Entonces tienen que trabajar necesariamente con el mundo de ideas y formas, pero directamente lo relacionan con el mundo sensible sin permitirse elaboraciones o deducciones dentro de ese mundo de las ideas y formas. Y este es el diagrama que más o menos usaría Newton. Partir desde un mundo observable, abstraer, lo cual significa proyectar, sacarle un montón de atributos a la realidad para que cosas que son evidentemente distintas, como el caballo que está pastando en el potrero de aquel lado con el que está pasando cerca de mi casa, que tienen distinto pelaje, edad y un montón de cosas, sean un caballo. Nadie vio un caballo. Todos los caballos que vimos son formas particulares de esa forma universal que llamamos caballo. Y de hecho, la manera en que universalizamos depende de las preguntas que queremos contestar. Ya no es una manera independiente de las preguntas, sino que cuando constituyo el universal tengo en cuenta qué es lo que quiero hacer con ese universal, qué es lo que quiero pensar con él. Después de eso lo transformo con un lenguaje. Y los dos lenguajes que yo conozco, este es el lenguaje natural, el habla, y el lenguaje matemático. Yo me voy a quedar en esta charla con el matemático, particularmente porque del otro sé muy poco. Pero es un lenguaje, algo que permite la transformación de las ideas. Derivar nuevas ideas, el siguiente globo, y ahora hacer el proyecto inverso al de la proyección. Si en la proyección le sacaba atributos, cuando hago el link, no me sé la palabra en castellano, lo tengo que revestir de los atributos que le saqué para poder encontrarlo en el mundo material observable y particular, infinito, transitorio, no sé cuánto más, que es el de las cosas para mí reales. Lo que uno quisiera saber es esa flecha amarilla que está ahí, pero esa flecha amarilla no nos está dado saberla. Si hay una relación natural, si la naturaleza opera una transformación y tiene sus implicancias desde cierta materia a otra materia, no lo sabemos. Todo lo que podemos hacer es construirnos una idea haciendo ese mundo, ese pasaje al mundo de los ideales, pensamiento en el mundo de los ideales y después una vuelta a lo material. Y a veces lo que uno piensa está mal, o las cosas no se dan bien. Entonces, al mundo de Newton yo le sumé las líneas rojas, que es, si este mundo es por lo menos desde donde se hizo la abstracción, en adelante es una deducción, unas transformaciones lógicas y deducciones, lo que uno hace es ir con la falsedad hacia atrás. Cuando uno va hacia atrás con la falsedad se ramifica, porque uno tiene implicaciones en las cuales si A es cierto y B es cierto y C es cierto, entonces pasa tal cosa. Y uno sabe que no pasa tal cosa, entonces alguno de estos tres debe estar mal, pero ¿cuál de los tres? O si los tres o dos. Entonces ahí, hacia atrás, las cosas se ramifican y se van volviendo cada vez más específicas.
y uno tiene que ser capaz de seguir la falsedad hacia atrás, viajar otra vez hacia atrás por el mundo del lenguaje, usando la matemática, volver al mundo de los observables, y ahí es donde se le prende la lamparita a uno, ahí es donde la cosa se ilumina y dice, esto que yo observaba como tal cosa, no es lo que aparentaba ser, es algo distinto. De ahí empieza el aprendizaje, dice, pero si es algo distinto, le hacemos una reconstrucción nueva. Y a esto yo lo llamo un modelo. Esto es lo que los modelos matemáticos que usamos en interdisciplina pretenden hacer. Ser un vehículo para el pensamiento, entre algunas observaciones, otras observaciones, una construcción matemática que media entre esto, y la capacidad de ir hacia atrás y darnos cuenta qué es lo que estábamos pensando mal cuando empezamos a observar. Si uno logra eso, lo que inicia es una pequeña revolución, porque reestructura todo el pensamiento. Esto es lo que acabo de decir. Otra manera de pensarlo es, el modelo se ancla en lo empírico y tiene una gran rigidez lógica. Entonces, cuando tengo en los modelos matemáticos, lo que uno hace es tener implicancias que están lejanas a las observaciones. Cuando ahí se producen tensiones, las tensiones en la lógica se traducen a los anclajes y uno tiene que revisar los anclajes de mi modelo en la empiria. O lo que es lo mismo, uno se tiene que hacer cargo de las consecuencias lógicas de la traducción que uno hizo de lo material a lo ideal, o de lo que interpretó por lo sensible. La ciencia que se practica hoy día yo la suelo llamar la ciencia administrada. Estamos sujetos a controles de todo tipo, controles de productividad, controles de supuestas calidades, y si uno mira lo que sirve para acreditar que uno ha realizado el trabajo por el cual le pagan, estos son los esquemas que se usan. En las revistas de biomedicina suelen estar dominadas por un empirismo muy duro. Uno plantea una idea, plantea un experimento para explorar esta idea, materiales, métodos, resultados. Si tiene suerte y el trabajo es bueno, esos resultados implican alguna interpretación, alguna conclusión que puebla un poquito más el mundo cercano de la idea de la que partí. No hay ningún lugar para una elaboración más grande. Cuando uno se plantea la explotación del conocimiento científico, o sea, de obtener tecnología y cosas en física, parte de teorías que ya están constituidas, deduce cosas, muchas veces matemáticamente, de esas teorías, y finalmente las aplica al mundo sensible y así genera aparatos como este. Desde el punto de vista de la producción eso es bárbaro. Desde el punto de vista del conocimiento, bueno, faltan lo que pasa en muchos sistemas de matemática aplicada, que se quedan en esta rama de lo ideal, donde se toman un párrafo para decir qué justifica o qué justifica ante mí las ecuaciones que voy a trabajar. Después nos pasan unos cuantos teoremas sobre relacionados con esas ecuaciones y la cosa se mueve ahí. Y los vínculos con lo material son realmente muy débiles. En muchos de los trabajos que se publican en los journals de matemática aplicada son así, los vínculos con la realidad son débiles, rutinarios, no están bien explotados. Pero lo que falta en todos estos diagramas son las flechitas rojas. No hay un flujo de la falsedad hacia atrás. Y eso significa que no hay espacio para la crítica. Esas flechitas rojas significan la crítica. Creo que lo tengo escrito. Antes de eso, bueno, hay una transparencia más, parece ser. A veces se plantea, uno habla con biólogos experimentales muchas veces, y dicen, no, nosotros no somos modelos, nosotros entendemos las cosas sin modelos. Y en eso, lo que hay que hacer en esos casos es decirle, bueno, explícame cómo las entendés, explícame cómo llegas de una cosa a una conclusión.
porque lo que se trabaja es con modelos que están ocultos, que están puestos en un grado intuitivo, que se manejan desde las intuiciones, que no se los explicita y que no se pueden criticar. Pero eso no significa que no exista. Hay un caso que a mí me impactó mucho, que es la Organización Mundial de la Salud considera que los límites donde son posibles epidemias de dengue los constituyen las isotermas de 10 grados en invierno, que son las isotermas de julio en el sur y de enero en el norte. Si uno mira de dónde viene este argumento, viene de que el mosquito no se puede reproducir permanentemente con temperaturas por debajo de los 10 grados. 10 grados y un poquito, y monedas, hoy Nacho nos hablaba de 12, algunos hablan de 10,5, están todos por ahí, no vamos a hacer ninguna diferencia por eso. Sin embargo, lo que el criterio tiene son dos hipótesis que están mal y que tienen la virtud de compensarse. Si uno va a registros históricos de enfermedades transmitidas por este mosquito, va a ver que hubo epidemias de fiebre amarilla en Boston, en Nueva York, muchas en Filadelfia, todos lugares que están, la línea de 10 grados en invierno en Estados Unidos pasa penitas arriba de la Florida. Esto está muy al norte. Sin embargo, hubo epidemias de fiebre amarilla, que es un virus muy similar al dengue. De hecho, la vacuna que se está buscando para el dengue está hecha en base a la vacuna de fiebre amarilla. O sea que el mosquito tenía capacidad de habitar esos lugares y transmitir epidemias. Se lo encuentra acá en Bahía Blanca, se lo ha encontrado en Neuquén. Entonces, para esos casos se empiezan a buscar con las excepciones. No, lo que pasa es que al principio del verano debió haber llegado algún barco con una enorme colonia de mosquitos que eran súper voladores y poblaron toda la ciudad y se reprodujeron, y ahí está, ahí se ve esta epidemia. Venían a verificar. Venían a verificar. Entonces, digamos, el modelo está mal pensado, pero les da resultados que hoy día marcan una zona que es razonable. Ya digo, para hoy día. Y atrás de eso hay un modelo oculto que la Organización Mundial de la Salud no explicita y que lo toma, creo que lo toma de Christopher, que tampoco explicita del todo su razonamiento, aunque sí Christopher tiene la bondad de decirnos, bueno, pero acá tenemos el problema de las epidemias de fiebre amarilla en Nueva York y del caso de Bahía Blanca, que también lo conocía. Bueno. El pensamiento antiguo, hasta que viene, digamos, la época de Newton y un poco antes, Galileo y Kepler, que se empiezan a alejar, ya digo, nunca es una sola persona. Es un pensamiento que está pensado en adivinemos el plan de Dios, el programa de Dios, cuáles son las ecuaciones que Dios utilizó para crear este mundo. Una vez que descubrimos eso, vamos a saber cómo debe funcionar el mundo. Y estas ecuaciones, ¿qué otra cosa pueden haber sido? Qué bellas, precisas, un montón de adjetivos que uno no sabe cómo traducen a otras cosas, pero que terminan siendo círculos sobre círculos. La teoría de los epiciclos, la descripción por epiciclos del movimiento de los planetas. La teoría es lo que se llama un mito matemático. No tiene un asidero en la realidad, sino que tiene un asidero en ideas de que el círculo es lo perfecto, y ¿qué es Dios sino lo perfecto? Entonces, ¿qué pudo haber hecho Dios? Círculos. El esquema es bastante, yo diría, deprimente hoy día, pero debe haber sido bueno porque duró muchos años. Kepler lo que hace es, Kepler trata de ratificar el modelo de los epiciclos y empieza a tratar de encontrar relaciones entre periodos y diámetros de los círculos, y se encuentra que los círculos mejor que sean elipses y que las relaciones entre periodos y diámetros existen, pero son unas relaciones un tanto raras. Ahí lo que hace es probar una potencia, otra potencia, para el tiempo, para el periodo y para el diámetro, hasta que encuentra una que más o menos funciona. Kepler, hay que aplaudirlo, es uno de los pocos que mostró la cocina de la ciencia.
cómo diablos se hace, no lo que mostramos al final cuando finalmente lo pude armar el rompecabezas, sino cómo estaba ahí con las piecitas tratando de armarlo y no le salía. Galileo es otra gran contribución, eso es mucho, por supuesto, pero él empieza a hablar del péndulo ideal. Y lo empiezan a decir, ¿dónde ha visto usted un péndulo ideal? Todos los péndulos se frenan, ese péndulo suyo que idealmente sigue oscilando, no existe, no es un péndulo. Y entonces él tiene que empezar a explicar que él está haciendo una abstracción, que evidentemente ese péndulo no existe, sino que le está poblando el mundo de las ideas con una idea abstracta que significa quitarle ciertas propiedades a lo que se ve. Y que eso le sirve para entender lo que, a la larga, para entender lo que se ve. Entonces Galileo empieza a hacer este trabajito de proyección y de poblar el mundo de las ideas. Y Newton es el que nos inventa un cálculo matemático, inventa el cálculo diferencial, depende de donde quieran conocer la fecha de fundación, los rudimentos del cálculo diferencial, para poder saber el contenido de las ecuaciones que él está formulando. Entonces, es Newton el que termina de armar esa nueva forma de pensar las cosas que ya venían elaborando Kepler, Galileo y ya digo, y hay otros, ¿no? El pensamiento pre-newtoniano no ha desaparecido. En dinámica no lineal a veces me aparece un pensamiento donde hay una mirada mágica de los números y aparece una búsqueda de lo que se llama la media de oro y la media de plata, y uno no sabe por qué las cosas tienen que tener la media de oro y la media de plata, más allá de que son números curiosos, son números divertidos, lindos, si uno quiera, pero no hay más que una estética atrás del razonamiento. En biología también hay modelos que son así de orden pre-newtoniano. Ahí donde lo que yo trabajo, que es el modelo de SCP, hay un modelo de Gilpin que propone cuál es el tiempo de desarrollo del mosquito en sus estadios de huevo hasta adulto, y él dice que el tiempo resulta del mínimo entre el tiempo que precisa para madurar y el tiempo que precisa para alcanzar un determinado peso. Igual que en la teoría de los epiciclos, ese determinado peso es en realidad el peso que tiene. Y si uno le cambia el ambiente, el determinado peso tiene que cambiar, con lo cual uno no está entendiendo nada, sino que está haciendo una tabla de lo que observo con un parámetro que ahora llamo el tiempo que tengo que esperar. Refleja, digamos, no tiene un conocimiento emergente y por lo tanto no hay nada que el Popper diga que se pueda falsear y no hay manera de aprender con ese modelo. El modelo fue confirmado, comillas, por trabajos de Rueda en 1990, que trabaja con mosquitos de laboratorio, los cuales los alimenta en condiciones óptimas. Unos cuantos años antes, Sopwith había trabajado con datos de campo y esos datos estaban, pero no fueron analizados en este sentido de los tiempos de maduración, pero si lo hubieran hecho, se hubieran dado cuenta que estas cohortes que marchan todas juntitas, como las cohortes romanas, no existían, que los mosquitos se dispersan en tiempo cuando las condiciones no son óptimas. Se están sincronizados porque las condiciones son óptimas. Si les falta comida, una de sus reacciones es alargar el tiempo que es preciso para madurar. Esa parece que es más accesible al pensamiento. Y la otra es dispersarse. En vez de ser sincrónicos, son asincrónicos, ¿no? Y trabajos en ese sentido en otro animalito, que es una mosca, Drosophila melanogaster, que ya desde 1926 habían observado esto. Otra vez, lo habían visto, tuvieron la gentileza de ponerlo en los datos, pero no se dieron cuenta de lo que tenían adelante, aunque los datos incluso gráficamente gritaban que esto estaba pasando, que no existían las cohortes. La idea de la cohorte, que es una idea
determinista, muy ideológica, diría yo, sigue ahí presente, es una lucha para nosotros con los biólogos. A nuestros biólogos ya los hemos convencido de que las cohortes existen solo en determinadas condiciones de laboratorio y que si se van ahí afuera no hay nada como esas cohortes, que la dispersión es mucho más importante que la sincronización. Eso dejamos pasar, demasiadas cosas. Siempre me pregunté cómo el señor Kant pudo escribir libros sobre la crítica de la razón pura. ¿Qué le pasa a este hombre? No se pone a razonar, no es uno de los máximos razonadores que ha tenido la humanidad y va a criticar a la razón. Bueno, hay que entender lo que significa crítica. La crítica no es el comentario, como es la crítica teatral, ni es ese diálogo entre sordos, entre fracciones adherentes a dogmas incompatibles, que suele ser lo que escuchamos o lo que leemos en los diarios de la oposición crítico al gobierno, el gobierno crítico a la oposición. Parten de ideas distintas, no se van a poner de acuerdo, no es una crítica constructiva. La crítica es el análisis de los fundamentos, es mirar hacia atrás y decir ¿por qué me está pasando esto que me pasa? Es ese camino que yo marcaba en rojo en el diagrama, que me lleva desde los fracasos hasta una nueva comprensión. Eso es lo que hace Kant. Kant hace una crítica de la razón pura, de la razón de Descartes, y muestra que no puede existir sin un sustento empírico, pero al mismo tiempo es una crítica de lo empírico. Yo en alguna parte creo que tenía una frase de Kant, bueno, por aquí no era. Entonces lo que importa de los modelos es la manera en que transmiten los conocimientos, que los llevan de una parte a la otra. Si lo hacen de una manera abierta, en la cual se facilita la crítica de ese modelo, invitan a la crítica porque exponen todo lo que asumí, incluso lo que, miren, a mí me ha pasado, de tener que decir, acá tiene que haber algo que controla la población. He revisado toda la bibliografía, ese algo no lo encontré, pregunté a todos los amigos biólogos que tengo, ninguno me supo decir, vamos a poner un algo. Este algo que yo pongo casi seguro que está mal, pero está ahí ofrecido, regalado a la crítica, este modelo está mal porque ese algo está mal, pero no lo necesito. Y implica que tenemos que focalizar nuestra atención en ver qué es lo que está controlando las poblaciones. Entonces, facilitar el progreso de la crítica, facilitar el progreso de qué pasa cuando fracaso, facilita el progreso de la ciencia y del conocimiento. Popper, la epistemología de Popper enfatiza mucho sobre esta necesidad de que los modelos sean falsables, que sean contrastables y que puedan ser declarados falsos y que lo faciliten, y llama un modelo simple cuando facilita la falsación o falsificación, nunca sé cuál es la palabra que hay que usar, pero no tiene incorporado como desde ese fracaso construye una nueva instancia positiva. Popper tiene un terrible paper contra la dialéctica, se ve que le costaba demasiado. De lo peorcito que Popper tiene es un paper sobre la dialéctica. Yo la voy a llamar diálogo, más al estilo de los antiguos, que la dialéctica de los antiguos era un diálogo por confrontaciones, por oposiciones. La dialéctica hegeliana es una cosa que no se puede explicar y que si uno tiene la suerte de creer que la entiende, bien. Pero todas las explicaciones que he visto, o que hemos visto, lo que creemos que algo entendemos, nos parecen decepcionantes. No sé. Tesis, antítesis, síntesis, Hegel se está reuniendo en su tumba con eso. Ni que hablar de la versión maoísta, de las contradicciones principales y secundarias, eso ya es de terror. Entonces lo que quiero mostrarles es lo que es nuestra experiencia de un diálogo entre quienes hacemos el modelo y metemos nuestras narices en los laboratorios y quienes viven en el laboratorio y meten las narices en el modelo. El diálogo empieza por la pregunta ¿qué controla las poblaciones de mosquitos?
Y los biólogos nos contestan, nuestros biólogos, porque hay como dos bibliotecas, pero nuestros biólogos nos contestan, controlan la temperatura. Nosotros contestamos, la temperatura actúa linealmente, esto es un razonamiento matemático, a nivel de individuo, puede determinar la extinción, pero no puede determinar el límite de esa población. El límite de la población lo determinan condiciones ambientales, cosa que los biólogos lo tienen en el siguiente capítulo. Que lo saben, pero por alguna razón extraña no se aplica a este bicho. Llegamos al acuerdo todos de que la única fase donde se pueden competir es en la fase acuática. Implementamos una mortalidad cualquiera porque no se sabe, no nos pueden decir qué es lo que tenemos que poner, cómo realmente compiten. Y las cosas que obtenemos reproducen las temporadas, las observaciones de la temporada de actividad del mosquito en donde tenemos datos, que es en la ciudad de Buenos Aires, bien. Uno diría que el modelo ha sido validado, tiene predicciones que se verifican. Hay que darle cuidado a eso. En el 2009 circula el dengue en Capital Federal y Gran Buenos Aires, y uno se pregunta cómo es que pudo circular cuando veníamos de una sequía. Una sequía significa que los mosquitos tienen pocos lugares para desarrollarse en su estadio larval, en su estadio acuático, y por lo tanto uno tiene pocos mosquitos. Nuestro modelo asumía que las lluvias eran regulares, o sea que nuestro modelo, que si bien predecía que podía circular el virus, lo predecía desde algo de una hipótesis que no se había cumplido, o sea que su predicción era casual. Entonces nos pusimos a mirar eso. Las lluvias, el modelo no lo podía, el modelo que teníamos no lo podía justificar, pero le agregamos las lluvias y vamos a ver qué es lo que pasa ahora agregando las lluvias. Eso da un desastre, no un desastre, pero da unas cosas que biológicamente son problemáticas. Nosotros sabemos que esto no lo vamos a creer, lo cual nos lleva a ver que las mortalidades que le habíamos puesto para limitar las poblaciones, esos términos logísticos, estaban realmente feas y que había que buscar otros mecanismos. Y esos mecanismos son los mecanismos por competencia por la comida. Consultamos con nuestros amigos biólogos y nos dicen la comida sobra. Y si hay algo que sobra ahí es la comida. Ahí vienen unas cuantas chicanas, uno les dice, por ejemplo, no sabía que tenías visión de mosquito y reconocías la comida. ¿Cómo sabes vos que hay comida? Porque hay hojitas, sí, pero los mosquitos no comen hojitas. Los mosquitos comen bacterias que se producen en la descomposición de las hojitas, y vaya a saber cuáles de esas bacterias, porque se sabe que son relativamente específicos. Entonces, ¿cómo sabes que hay comida? No, bueno, yo intuyo, ahí estamos con tu modelo, yo intuyo, si no es la comida, díganme qué es, qué pongo acá, porque, digamos, una mortalidad como la que pusimos así brutalmente, no funciona, la comida no la quiere, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, este es la historia del problema, que con la lluvia las cosas salen mal. Bueno, finalmente tuvimos que ir a la realidad. Fuimos al laboratorio y diseñamos un experimento para medir las estadísticas de desarrollo en función de la comida. Y este experimento lo diseñamos juntos, biólogos y usurpadores de la matemática, nosotros, y lo realizan también, lo realizamos juntos. Y entonces, además del tiempo de desarrollo, que era lo que se sabía que cambiaba con la comida, cambia el peso de la pupa del adulto. Mientras menos peso son menos fecundos, y se dispersa la cohorte y podemos medir las dispersiones, y las dispersiones son el efecto de la dispersión es más importante que el efecto de corrimiento de las medias. Y además vemos que las distribuciones son más o menos compatibles con gamas incompletas, lo cual es una distribución fácil de pensar de cómo se genera matemáticamente. Pero bueno, nuestros amigos biólogos todavía caben la trinchera un poco más atrás y dicen, está bien, tienen razón en el laboratorio, pero afuera no tienen razón. Bueno,
vivíamos en el ambiente natural. Y antes de que pudiéramos insistir, hay que medir. En realidad, cuando fuimos a insistir, ya empezaron a medir en el ambiente natural y nos dijeron, en el ambiente natural están muertas de hambre. Hicieron la medición inversa. Ahora que tenemos la tabla de tiempos en función de la comida, miraron los tiempos que tardaban en desarrollarse y vieron que tardaban tiempos que eran solo compatibles con una falta de comida. Entonces, ahí se convencieron de que las poblaciones que estaban, digamos, en el ambiente urbano, que es el ambiente natural de este mosquito, estaban limitadas por la comida. Bueno, formulamos el problema matemáticamente, lo resolvimos las ecuaciones, no sé por qué no estaban resueltas por otra parte, eran relativamente fáciles. Se nos ocurrió repetir el experimento porque siempre confirmar los resultados, los experimentos sean repetibles, una idea que traen los físicos y que los biólogos no traen. Los biólogos toleran que un experimento a uno le dio una cosa y al otro le dio 10 veces más y está todo bien, porque este lo hice yo y este lo hizo aquel. Claro, a un físico eso lo pone muy mal, pero ellos están acostumbrados. Entonces, bueno, para tener más estadísticas, para ver que las cosas se podían repetir, hicimos de nuevo el experimento en lo que creíamos eran las mismas condiciones, aunque eran condiciones ligeramente diferentes, pero creíamos que las diferencias no afectaban el experimento y al diablo. En vez de tener unos experimentos en los cuales casi todas las larvas bien alimentadas sobrevivían, se nos morían el segundo día. Esto era una diferencia abismal con lo que teníamos antes. Así que decidimos parar el experimento que era inútil, en ese sentido, y ponernos a pensar qué diablo estamos pensando mal. Otra vez esto de aprender de los fracasos. Lo que estaba pensando mal es esto, que los huevos fueron almacenados a temperatura ambiente en el laboratorio y los embriones eran frescos. Y al almacenarlos a temperatura ambiente, el embrión tiene un desgaste, el desgaste del metabolismo del embrión aumenta con la temperatura. Entonces los que estaban afuera y que tuvieron frío entraron en una suerte de diapausa, en un estado de hibernación. Gastaron menos energía y cuando les llegó la hora de eclosionar, estaban en mejores condiciones de completar el ciclo que los que habían sido guardados en el laboratorio. Así que tomamos otro conjunto de huevos, que es lo que menos, que es lo que abunda, digamos, tenemos muchos huevos, y ahí empezamos a tener reproductibilidad de los experimentos. Bueno, hasta ahí es más o menos la anécdota de cómo nosotros hemos ido dialogando y oponiéndonos ideas y lo que parecía desde el punto de la biología no era compatible desde el punto de vista de la matemática, o lo que proponíamos de la matemática no era aceptable desde la biología, y hubo que dialogar y construir un entendimiento a partir de múltiples fracasos. Hay una idea que anda dando vueltas ahí en los libros de Rolando García, que es la de los observables. Y esto es: el mundo nos llega a nosotros por lo que se llaman intuiciones sensibles. Intuiciones sensibles lo llama Kant. No vemos hechos que sean puros. Yo no los estoy viendo ustedes. Lo que me llega de ustedes son algunas señales que mi cerebro reconstruye como lo que ustedes son, o lo que, no, lo que él quiere que ustedes sean. Pero lo que me llega son algunas señales de luz, ondas si quieren, lo cual ya también es una mirada teórica de lo que me está llegando. Entonces, en la base empírica de todos nuestros modelos no hay hechos, no hay realidades, sino que hay realidades interpretadas, y esto lo llama Rolando García observables. Y lo que puedo hacer entonces la crítica cuando está todo el recorrido y llega de nuevo a la empírica es dejar los hechos intactos, pero cambiar nuestros observables. Lo que leemos ahora en los hechos es distinto de lo que leíamos antes, y eso es lo que cambia, lo que nos obliga a reestructurar todo lo que pensamos sobre eso, y eso es nuestro conocimiento. Ahora, si lo que yo observo y es la base de mi modelo es también un conocimiento que está basado en parte en lo sensible y parte en las ideas,
tiene también una estructura de modelos, y entonces dentro de cada modelo hay otros modelos. Y así, en una recursión infinita, esto es como un fractal. Nunca vamos a llegar al fondo del asunto, porque hay una recursión infinita de empiria e ideas, ideas y pensamiento. Entonces hay una idea así, se lo debo a un amigo, Rafael González, que me dijo el conocimiento de fractal y me dejó ahí. Bueno, pasemos un poquito a la matemática para justificar el título. Para algunos, los positivistas, los empiristas puros, la matemática está fuera de las ciencias. En la ciencia es lo que se ocupa del conocimiento de la naturaleza para ellos. Y en esos coinciden con algunos matemáticos actuales que piensan que la matemática es una suerte de gramática donde lo que importa es solamente tener construcciones gramaticalmente correctas. Lo único que importa es la lógica con la que yo estoy desarrollando el discurso, que el discurso esté bien construido y no otra cosa. Si la cosa es así, solo puedo hablar de si los predicados están bien construidos. Aquí está la frase de Kant, que decía: el entendimiento es la facultad de pensar el objeto de la intuición sensible. Pensar, como uno hace en el mundo de las ideas, pero el objeto de la intuición sensible. Tomar los observables y pensarlos. Eso es entender para Kant. Y ahí yo voy a leer y me voy a firmarle el librito. Una de mis ilusiones es ir a visitar la tumba de Kant alguna vez. Él dice que tiene una discusión sobre la lógica y él habla de una lógica trascendente y una lógica más cerrada de sí mismo, y uno tiene que pensar la lógica que utilizamos en la matemática aplicada, en tanto lógica, como una matemática que es trascendente, que no se conforma con que no tiene por objeto de estudio sí mismo, sino que quiere realizar predicados que hablan sobre el mundo natural. Y para eso necesito estas construcciones, que son mapas que me llevan del mundo material al mundo ideal y que permiten ahí operar a la matemática. Y entonces, para molestar a los que son matemáticos puros, yo les tacho el puro y les llamo trascendentes. Porque están encerrados en su propia área, digamos, la idea de trascendencia es salirse de donde uno está. Pero bueno, para molestarlos un poco. Después tomamos el café juntos, no hay problema. Algunas conclusiones tiradas así muy al azar, y algunas ideas están explicadas en la charla. El lenguaje es el vehículo de las ideas. Esta la saqué del otro lado. La matemática es valiosa para, en inglés se dice the commons, el común de la gente. Yo lo traduje por el pueblo. En tanto es el lenguaje del conocimiento de la naturaleza. La matemática pura, la matemática de los mitos matemáticos, la de los epiciclos, ahora tenemos una cosmología que también es una mitología matemática. La cosmología del Big Bang está también asentada en una mitología matemática, está fuertemente enfrentada con la empiria, pero su justificación es que la belleza de las ecuaciones y de las formas matemáticas que estamos manejando digan que esto debiera ser el mundo. Lo siento, el mundo no se dio por enterado de lo que ustedes consideran bello y hace lo que quiere. Pero es muy llamativo que en un periodo como este, en el cual toda la ciencia se declara de base empírica, todas las ciencias naturales, tengamos algunos pedacitos de la ciencia, en este caso de la física, que recurren directamente al idealismo. El idealismo ha estado ligado casi siempre con miradas autoritarias, porque de una vez que yo sé cómo es el mundo de las ideas, sé cómo debe ser ese mundo de ahí abajo, de la materia. Mientras que el otro
surge de abajo hacia arriba, es mucho más igualitario, si ustedes quieren. Los modelos son capaces de detectar anomalías que han estado a la vista por años, pero fueron ignoradas. El saber es tener un diálogo entre lo matemático y lo empírico. A la Kant, uno no puede tener lo uno sin lo otro y pretender generar saber, conocimiento. El diálogo suele ser un diálogo así por oposición y por demandas recíprocas de conocimiento. Cuando las teorías que usamos son así matematizadas, claramente propuestas, se brindan a ser criticadas y mostradas en su falsedad y por lo tanto facilitan el aprendizaje. Cuando las teorías son ad hoc, son en base a intuiciones o cosas en las que consensuamos que esto es así, pero no sabemos por qué, entonces no facilitan el progreso de la ciencia o el conocimiento. Para mí el conocimiento teórico es la síntesis dialéctica de los dos mundos antiguos, donde hay una pequeña preferencia a que las cosas surgen desde el mundo material. Los materialistas tendemos a pensar que a mí lo que me importa es entender la naturaleza, y no estamos en la tesitura de adivinar las ideas de Dios. Y la observación trágica es que si bien para mí la ciencia es un desarrollo dialéctico en el cual hay conjeturas, refutaciones, un viaje de la conjetura hacia adelante, un viaje de la refutación hacia atrás, la crítica no está presente en el trabajo que hoy llamamos trabajo científico bajo las condiciones actuales laborales en las que lo realizamos. Creo que ahí terminan las conclusiones. Esto es el material para la charla de café. Se llama El elogio de la ignorancia. La primera es que no hay que apresurarse a dejar la ignorancia, dejarla atrás. Dice, si en nuestra ignorancia no acertamos con las respuestas correctas o satisfactorias, no aceptemos otras en su lugar, porque hacerlo es lo que abre las puertas al dogmatismo. Si no entendemos, hay que decir no entiendo. No sé, no alcanzo a saber, espero saber mañana, si ustedes quieren dar una imagen un poco más positiva. Pero cuando empezamos a aceptar cosas que sabemos que están mal, cuando, como les digo a mis amigos de física, cuando vemos los infinitos abajo de la alfombra, que sabemos que eso no es matemática, ¿qué es lo que espero? Digamos, ¿por qué aceptamos semejantes cosas? Y porque si no, no se puede trabajar. Bueno, bancársela. Si no se puede trabajar, no se trabajará en eso, o nos mataremos pensando las cosas mejor. Pero no hagamos cosas que están mal y que después por consenso decimos, todos hacen eso, así que yo también bajo infinitos abajo de la alfombra. Mi alfombra está voltada así de infinito. Ya no se puede caminar. La ignorancia es el estado de máxima creatividad. No hay que desaprovecharla. No hay que precipitarse, en mi modo de ver, lo digo siempre a mis alumnos, a leer lo que otros pensaron sobre el problema. Hay que pararse frente al problema, si el problema es natural, hay que salir al campo y observarlo, y pensar y reflexionar sobre eso. Y una vez que uno empezó a gestar sus propias ideas, y empezó a tener un poco de independencia, un pensamiento sobre eso, uno se fija en qué pensaban los demás. Muchísimas veces se va a dar cuenta que lo que pensó uno no es óptimo, que otros lo pensaron mucho mejor. Pero siempre lo que pensó uno, a partir de lo que la naturaleza le inspiró, lo va a enriquecer. Mientras que si yo empiezo por la lectura de cómo tengo que mirar esto, después es como que me dejan huellones en la cabeza y ya veo lo que me dijeron que tengo que ver. Entonces la creatividad cae muchísimo. Y finalmente hay que alegrarse cuando las cosas fracasan. Todo lo contrario de la búsqueda del éxito, del modelo anduvo bárbaro, estamos todos felices. Van a estar bien, estamos un ratito felices, pero cuando las cosas fracasan, significa que hay algo que no entendemos, que hay algo que está mal y que hay una oportunidad de que aprendamos. Y eso debería ser nuestra fuente de alegría. Haber encontrado una oportunidad y, por supuesto, abocarnos a trabajar para que esa oportunidad se realice en algo que aprendemos. Pero, en definitiva, si las cosas están mal, hay que alegrarse, hay algo que aprender. Hay algo por mejorar uno y por mejorar el conocimiento en general si uno está más o menos actualizado.
Entonces, la ignorancia creo que hay que revalorizarla un poco. Hay 3 lecturas que me gustaron. Y hay una última que es muy divertida, pero hay que leerla con un cierto sentido crítico, porque la escritura de Eric Lerner, que es un físico de plasmas norteamericano, es un poco hollywoodense. Claro, ustedes, no sé, bueno, no es Hollywood, pero más o menos, en la ópera Evita, o en el musical Evita, no sé qué, aparece Che Guevara dialogando con Evita. Un evento que jamás ocurrió, que hay una cercanía en los tiempos, una cercanía en la geografía, pero no ocurrió. A Eric Lerner le pasan este tipo de cosas, dan vuelta los tiempos entre cuestiones históricas y forman unos argumentos hollywoodenses bárbaros, porque dicen, qué interesante, que la derrota de la Armada Invencible de España se dio gracias al tiro oblicuo que había pensado Galileo. Pero resulta que la derrota se dio cuando Galileo estaba por tomar su cargo en la escuela de arte, ni siquiera había empezado a pensar en física. Entonces hace algunos argumentos que te digo, son hollywoodenses, pero tiene muchas cosas para pensar. Sí, yo no sé, está recomendado, pero con pinzas. Y esto se acabó. Sí, esto se acabó. Y ahí estamos. Criticar. Yo algunos comentarios. No, respecto al concepto de trascendencia, ¿no? Me dejó picando en la cabeza. En realidad, más allá de, digamos, de lo de matemático puro, ¿no? En realidad la trascendencia me parece un poco subjetiva. O sea, digamos, no sé realmente, o sea, por ejemplo, la trascendencia en mi caso, digamos, no necesariamente tiene que ser a lo mejor una trascendencia hacia otras áreas, puede ser la trascendencia dentro del propio mundo de uno. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, podría ser que sea trascendente y no intrascendente. Claro, pero o sea, es el trabajo del individuo dentro de la matemática. Claro, sí. Sí, de cualquier manera, la palabra trascendencia la podemos cargar de significaciones variadas. Las palabras tienen esta historia de cuando la cosa se pone fina, uno tiene que decirle cuál es la interpretación que vos das a la palabra. De las 16 entradas que hay en la Real Academia, decime cuál es la que estás usando vos, porque si usamos dos distintas, sí, seguro, digamos, ya digo, lo planteo como una moneda de molestar vos. Hay cosas que la mirada gramatical de la matemática hace de manera extraordinaria. El control de los errores de las demostraciones, por ejemplo, es impresionante. A mí alguna vez me tocó en un trabajo que era largo, era pesado, no sé, como 70, 80 páginas de matemáticas sobre teoría de las superficies. Y lo hago alguien que evidentemente era de nuestra postura, y me encontró un montón de imperfecciones que por un lado eran intrascendentes, eran, digamos, solucionables de manera mayormente fácil, pero que a nosotros se nos habían pasado. El tipo tenía una capacidad para controlar que el discurso fuera correcto, que no se metían cosas raras en el discurso, que era absolutamente impresionante, que no conocía el trabajo más que lo que estaba viendo ahí desde el referato, las encontramos nosotros que lo habíamos generado, no las veíamos. O sea, no es que, digamos, y además no es que la matemática, sino la matemática abstracta, la realidad, esa que uno dice, bueno, cambiemos los axiomas, por ejemplo, parte de primero haber llegado a una abstracción de que esto se puede representar por axiomas, y ahora es un poco de juego libre. Bueno, ¿y qué otros axiomas podría haber? ¿Qué otras? Es dar un paso más de abstracción y decir, bueno, la matemática que aparece surgir de la naturaleza tiene estos axiomas, pero veamos qué hay investigando otros axiomas, otras estructuras.
una ciencia exacta. Yo digo, no, la ciencia es una ciencia natural. Y tenemos, no sé, 10 minutos de conversación y ya sí tenés razón que es una ciencia natural, pero tal como la dan ustedes, es una ciencia exacta. Ah, sí, claro. Pues es otra cosa. Le damos como si fuera una cosa axiomática y las leyes de la física las supiéramos por revelación, sino divina, por Newton, que nos daba con Dios. Sí, de hecho yo una cosa que quería reflexionar es que una vez me preguntaron a mí si la matemática pura era empírica. Y yo creo que sí, o sea que tiene algo de empirismo, o sea, en el sentido de que uno cuando está buscando, digamos, nuevos resultados, nuevas teorías, o tiene la idea de que la cosa puede andar por algún lado, uno también hace experimentos. Lo que pasa es que son experimentos, digamos, y búsquedas de ejemplos, y búsquedas de situaciones donde se pueda dar aquello que uno piensa que es posible. O sea, hay una experimentación a lo mejor no tradicional, no de laboratorio, hay una experimentación mental. Entonces, en ese sentido, me parece que la matemática pura tiene algo de experimental, digamos, de hacer experimentos con ejemplos. Por ejemplo, se ve mucho ahora, no con la matemática a lo mejor más relacionada con física o con tecnología, sino con la matemática aplicada a computación, en donde hay muchos desarrollos abstractos que se hicieron en matemática en su momento, muy anticipadamente a lo que se ha utilizado, a los desarrollos computacionales que vinieron después. Estoy hablando de computación teórica, no tanto de optimización, ese tipo de cosas. Y a su vez, esas cosas nuevas, esos desarrollos en el ambiente de Theoretical Computer Science, después dan nuevos problemas, ¿no es cierto?, a los lógicos matemáticos. Entonces, es una cosa de ida y vuelta, digamos, lo real, digamos, lo de una computadora, los lenguajes de programación, producen problemas que es resuelto por los matemáticos. O sea, hay un ida y vuelta, digamos, muy importante en ese sentido. Creo que lo que yo valoro de esta charla es que la mentalidad abierta, o sea, buscarle los problemas y cuando uno fracasa, o sea, es una interrelación de ver la parte positiva, o sea, como dice ahí, de los fracasos, bueno, fracasé no, el fracaso, pues, miremoslo desde el punto de vista positivo, o sea, y no como el dogmatismo, que por justamente esto lo que empezó tuvimos problemas religiosos, 1500 de oscuridad, o sea, el conocimiento va a buscar, y cuando uno le dice eso no va a andar, bueno, yo quiero ver si no va a andar. Y muchas veces vamos a descubrir que desarrollamos cosas que los ingenieros han dicho de que no van a andar. Digo, o sea, y por ahí no anda, bueno, pero lectura, conocimiento, eso, o sea, libros. Quiero decir, todavía de todo leer, y creo que ahí está, esto es eso, lectura, o sea, conocimiento. Creo que se basa todo en eso. Fernando, una cosita que quería consultar. No sé si agarré el viaje de la manera correcta, pero al final es como que planteas que hace falta o proponer un poco de buena voluntad y un poco de honestidad para lograr que ese camino inverso de la refutación, ¿no? Para poner en jaque las construcciones abstractas, es algo así. Sí, hay que encontrar un lugar para la crítica. Hay que hacer la crítica posible y tenemos una suerte de cultura del éxito. En el departamento que suelo decir, de ahí circula una epistemología del éxito, que sí. La manera en que pensé las cosas se verifica en cierto experimento, que yo entonces estoy feliz porque el modelo anda bien y lo he pensado bien, y valora un éxito, digamos, que puede tener un sentido utilitario, porque si lo que hice fue proponer una tecnología, que eso también, digamos, hay un beneficio claro, pero no sirve el conocimiento. Esos éxitos, si
digamos, si yo me tomaba que mi modelo de dengue era exitoso, porque reproducía las poblaciones donde tenía que reproducirlas, en los periodos que debía reproducirlas, no hubiera aprendido a que estábamos pensando muy mal cómo limita el ambiente las poblaciones, estábamos pensando muy mal cómo se desarrolla el bicho, un montón de cosas que estábamos pensando mal y con nosotros otra gente que también las pensaba mal, y no aprendíamos. Nos quedábamos y eso también produce una suerte de agotamiento, ¿no? Es exprimir los conocimientos que tenemos, los exprimimos, los agrandamos difusivamente porque en realidad hacemos algunas excursiones pero son muy pequeñas, y no aprovechamos no aprovechamos los fracasos. Yo creo que hay que aprender a aprovechar los fracasos y hay que revalorizarlos. Por eso yo, digamos, no hago un elogio de la ignorancia. Hay que ver que aún la ignorancia, que suena feo, tiene elementos positivos, y que si uno sabe explotarlos, puedes transformar de lo malo, generar cosas buenas. Y que eso, digamos, es bien gratificante. Cuando vos hablas de la crítica, como de poner en juego lo que está establecido, yo decís de fomentar que se haga, porque de hecho se hacen las revoluciones científicas de ahí. No sé si a diario. No a diario, claro, fomentarlo. El tema de, por ejemplo, Kuhn, que lo que hace es una suerte de sociología, es una mezcla entre sociología y un relato de la ciencia, porque no usa los métodos históricos, de estudio histórico para hacer la historia de la ciencia, sino que un poco la inventa. Sí. Ella habla del trabajo en los paradigmas y que el paradigma nos fija las preguntas que podemos hacer y lo que es válido como respuesta. Hay una frase hermosa también que se oculta el hecho de que solo respondemos las preguntas que nos formulamos, pero solo formulamos las preguntas que podemos responder. Y esa limitación a lo que sea estar dentro del conocimiento o apenas extenderlo en los márgenes es la que limita al pensamiento crítico. Y las comunidades, el pensamiento crítico para el negocio de las comunidades científicas es terrible, porque supongamos que hay toda una comunidad que piensa una determinada cosa y trabaja sobre ello, tenían 2 millones de papers, citas de siglo, casi no sé cuánto más. Y viene un señor y dice, esto está mal pensado. Todo el capital que ustedes tenían ahora es mío. Porque todos ustedes no han pensado bien esto, que ahora yo sí les muestro cómo está bien hecho. Ese tipo tiene un enfrentamiento social brutal contra las comunidades que en definitiva defienden y guardan los paradigmas porque son sus intereses de sobrevida en el sistema científico. Es ahí donde la cosa se pudre para mí. No hay espacio para ser crítico. Si no, una vez uno escribió un artículo, un trabajo de física, en el cual esta gente había decidido que podían hacer un desarrollo de Taylor de la función θ de Hellside, una función escalón. Sí. No es diferenciable. No es diferenciable, ya estamos todos locos, no es continua la maldita. ¿Qué vamos a hacer un desarrollo de Taylor? Pero sin embargo yo hacía un desarrollo de Taylor, del cual no escribían los coeficientes, obviamente, y de ahí arrancaban y construían esencialmente que las ecuaciones de Kolmogorov para los procesos asaltos eran equivalentes a las ecuaciones de Kolmogorov para los procesos difusivos o continuos. Cosa que el pobre Kolmogorov jamás se dio cuenta cuando le puso en el mismo paper. Y el tipo te va a ser limitado en sus... y no tenían un paper de esto, sino tenían 3 papers con algo que se denominaban teorema, en los 3 demostrando su mismo teorema en la misma revista y tenían más de 100 citas de cada uno de esos papers. Y uno dice, bueno, estamos todos locos, vamos a mostrarle a este señor, le vamos a dar simplemente un contraejemplo de que sus estadísticas y las 2 cosas que generó producen resultados
incompatibles, distintos e incompatibles, digamos, muy distintos. Y lo hicimos y lo mandamos a la revista, y entonces el editor nos mandó a decir, mire, la revista no publica refutaciones y críticas. Usted puede enviar un comentario en el cual objeta una ecuación o que falta una cita, tal vez no lo han citado, pero más de eso no, comentarios que, digamos, que tengan más crítica que eso no aceptamos. Esto es la física del breve. Se supone que es la principal revista de física. Entonces, si el física del breve no admite crítica, está directamente limitado. ¿Qué es review? Entonces, ahí es donde yo veo que la cosa está empantanada y que eso trae a su vez un encontramiento de las tecnologías. Las tecnologías, las pocas que se están desarrollando ahora, tienen mucho que ver con la biología molecular, cuyas bases estaban puestas en 1946. Después el resto ha sido elaboración de esas ideas, trabajo y muy buen trabajo de ingeniería sobre esto, pero la física hace rato no aporta nada. Todos estos aparatitos que tenemos, que usan frecuencia, microondas para comunicarse y ver internet y eso, cuánto, usan física del siglo XIX. Algunos transistores sí son del siglo XX, no sé, 1930. Hay un estancamiento en la tecnología incluso, que es el producto de esta falta de renovación de las ideas. Pero a eso lleva la idea, si yo, así no me voy a confesar un tanto anarquista, la idea de que todo se puede controlar y que van a trabajar mejor los científicos si yo les pongo controles. Y así, si estoy mirando todo el tiempo por el hombro a ver qué es lo que haces, escribir. El tipo va a escribir, pero escribe pavadas. Y algunas no son, pero separar las pavadas de las no pavadas es un trabajo terrible. Y ahí hay un problema, digamos, no de nuestra pequeña sociedad argentina, sino un problema de la humanidad. Y entonces, cuando pasan estas cosas, uno ya no se asombra tanto de que aparezcan teorías como el Big Bang, que deja de lado un montón de hechos experimentales, pero que se aferra a la idea de que el universo está mantenido por fuerzas gravitatorias, y como si está constituido por fuerzas gravitatorias colapsaría, hay que hacer algo para que no colapse. A mí se impuso una fuerza cosmológica con un lambda igual a 1 para que el universo fuera estático, pero Hubble le dijo no, las estrellas lejanas se alejan. Entonces venimos y ponemos una gran explosión, inventamos la inflación, inventamos un montón de cosas que nadie vio y que además nos dicen que jamás podremos ver porque pasaron hace muchísimo tiempo, en los 10 a la menos 23 segundos iniciales, pero respetamos la matemática sobre la que yo empecé a pensar esto. No se trabaja así, el materialismo nunca trabajó así, esa es la manera de trabajar del idealismo. Fijé una estructura que a mí me parece muy bella, de la cual puedo hacer un montón de deducción, hay cosas fabulosas que pueden llamarnos la atención y desarrollar nuestra imaginación, agujeros negros, qué sé yo. Pero a costa de introducir un montón de objetos que jamás han sido vistos y que nos dicen que no lo voy a poder ver. No se conserva la energía, el comienzo del Big Bang, en temporada de inflaciones. El universo es homogéneo y las inhomogeneidades del universo a gran escala están completamente fuera del alcance de la teoría. El Big Bang tendría que haber sido varios miles de años antes, miles de millones de años antes de lo que por otras cuestiones son. Entonces hay contradicciones internas guiadas por las observaciones. Hay momentos en que uno tiene que decir, no sé, ¿cómo se creó el universo? Y no sé, estamos pensando. Tenemos acá una teoría, pero ¿sabes qué? Anda mal, así que ni te la cuento. Y bajar un poco los humos, pero ¿por qué no lo hacemos? Porque los científicos se han convertido, de alguna manera, en lo que
fue las autoridades religiosas en la Edad Media, son el sustento de la organización política. El mundo capitalista no se sostiene en la religión, sino se sostiene en el pensamiento científico. Y ahora los científicos tenemos que actuar como somos sacerdotes, o por lo menos algunos de nosotros. El bajo clero hace barbaridad como hago yo, pero el alto clero, que nos caracteriza de dónde viene el mundo, y ese tipo de cosas tienen que trabajar dogmáticamente, porque tienen que cumplir una misión social. Entonces, Ahí está, ¿no? este drama, sí, sí. Entonces uno termina hablando de política. De todas maneras, el idealismo es, digamos, es fundamental para poder desarrollar, digamos, mucha idea. O sea, justamente en algún momento dijiste que se estaban utilizando cosas que se habían hecho anteriormente. En la matemática eso es permanente. Digamos, cosas que se han desarrollado, digamos, idealmente, a lo mejor sin un objetivo común o sin un objetivo específico, y que han servido a posteriores para otro tipo de desarrollo. O sea, no es, digamos... Sí, o sea, yo no estoy proponiendo un tomidata, no estoy proponiendo, hagamos una matemática para resolver este problema, ni estoy negándole lugar al pensamiento abstracto, sino lo que estoy diciendo es que no nos podemos encerrar en eso y no podemos, por sobre todas las cosas, no podemos dejar afuera el pensamiento crítico. Y tenemos que usar la matemática para aquello para lo que nos ha servido. La matemática es un bien precioso de la humanidad. Lo que dice Engels es todo ese pensamiento matemático, esa forma de pensar las cosas, en la cual le fuimos quitando a la materia una propiedad tras otra, hasta quedarnos con el concepto de número, que es la única propiedad que dejamos, y poder elaborar a partir de eso y poder deducir cosas a partir de eso. Es un trabajo histórico tremendo, un trabajo de abstracción impresionante, que genera una herramienta que es formidable y que tiene, digamos, tiene su razón de ser, de estudiar cómo es esta herramienta que hemos construido. Lo único que yo quisiera es que las ciencias naturales no las trabajemos como si fueran objeto de pensamiento solamente, sino que reconozcamos su base empírica y que reconozcamos que la matemática nos ayuda a mediar entre dos lugares distintos de la empírica y que nos lleva para un lado y que nos puede transportar para el otro. Entonces, no es negar lo propio de la matemática, porque esas deducciones que van en el sentido de lo ideal son estrictamente matemáticas. Sino que buscarlo un poco más, reintegrarla tal vez a una amistad que se sienta en otras partes de las ciencias naturales. Esto es lo que pasó hasta el 1900, por ahí empiezan a separarse. Una separación ocurre con Hilbert, ¿no? En el siglo XX. Ha habido opiniones de gente sumamente autorizada, Grothendieck, por ejemplo, muy crítico con respecto al sistema científico internacional. Ustedes sabrán de gente a la que han ganado premios y se han negado a recibir premios. Yo estaba pensando, es muy probable que el sistema científico actual esté lleno de defectos, seguro. Cierto nivel de presión, incluso de instituciones promotoras de la ciencia en materia de producción científica, en donde el axioma es publica o pereces en el corto plazo, es una contradicción en sí misma. Seguramente hay muchas cosas que se deben poder perfeccionar. Ahora, me vino a la cabeza una frase de Churchill una vez hablando de los sistemas políticos. Y él decía una frase muy breve que decía: la democracia es una porquería, pero hasta donde sé es el mejor sistema que hay. Y fíjense que el hombre, yo creo que hace ciencia desde que tomó conciencia de que puede pensar. Detesto el sistema científico actual. En algún momento pensé incluso proponerle a Graciela
hacer una nota ciencia y técnica, porque a raíz de esta charla puedo justificar a toda la gente que no me publica en el instituto. He escuchado un elogio del fracaso. Pero, más allá de la humorada, es como que el sistema no da tiempo a aprender de lo que es una cosa muy loca, muy vertiginosa. Pero tampoco podemos negar los resultados de la ciencia, de la técnica, están ahí. O sea, hay una explosión de técnica. Hay a cierto nivel, hasta donde yo conozco, por lo menos en la matemática, en la baldosa en la que yo me muevo, hay trabajos muy serios, hay gente muy seria, hay filtros realmente importantes, hay resultados que son innegables, calidad que es innegable. También es verdad que hay mucho del otro. Es escandaloso, me parece, el comercio que se ha montado en estos últimos años alrededor de la producción científica. La cantidad de revistas que cobran y cobran de una manera descarada a la gente para poder publicar. Problemas que en un país como el nuestro, que hay tantos problemas para acceder a moneda extranjera, empantanan doblemente las reglas de juego. O sea, que el sistema está lejos de ser el ideal, seguro, seguro. Pero lo que sí me quedé pensando, asociándolo con lo que decía Churchill, no sé si no es lo óptimo dentro de todo, ¿no? Lo que se pudo lograr a la fecha. Sería una tragedia para lo último. De hecho, hay otras propuestas dando vueltas por ahí, solo que no están muy difundidas. Y que tienen que ver más. Casi todas las propuestas van de vuelta a lo que decía Sadowski, por ejemplo. Uno lee recientemente una compilación de trabajos de Sadowski, trabajos de opinión de Sadowski, y uno leía y decía, pero esto que está discutiendo hace, no sé, era del 90, unos 30 años atrás, 20, 30 años atrás, los problemas que tenemos ahora, y él tenía una propuesta alternativa, que hay gente, no sé si conociendo o sin conocer los trabajos de Sadowski, que está proponiendo nuevamente, y yo creo que tiene que haber el problema no es tanto esta manera globalizada, administrada de hacer la ciencia, sino que se plantee como una situación hegemónica, que esta es la única ciencia que se puede hacer, que hay que permitir hacer ciencia pensando de otras maneras, pensando en el bien de la comunidad, pensando con un sentido crítico más amplio, y que no debe haber una manera de arreglar con esta forma administrada lo que podemos hacer y lo que no podemos pensar. Que no puede ser que si uno quiere tener pensamiento crítico tenga que arriesgar su vida laboral en eso. Un poco de tolerancia, un poco de... En las instituciones a veces las normas están muy bien puestas. Yo leía el reglamento del CONICET, y el CONICET habla de todas las formas válidas de hacer ciencia. No habla de una única forma, habla pero todas las formas válidas terminan siendo una sola. Y un poco la lucha nuestra es un poco eso, es que se nos permita pensar, que se nos dé tiempo para pensar, que somos capaces de pensar, ya lo hemos demostrado, que digamos, no tiene sentido que me vengan a pedir a mí 2 papers más por año, que a lo mejor los tienen regalados. El año pasado publiqué 5, se dieron las casualidades de cosas que se venían arrastrando y salieron 5 trabajos en un año, así que este año hago la plancha. No es cierto que haga plancha, este año me mato como cualquier otro año, porque a mí lo que me interesa es aprender y que se le reconozca al científico que tiene una voluntad de conocimiento y que no todo es tener
tener a un patrón atrás que nos obliga, que no todo es una relación del propietario-trabajador. Bueno, el problema es, o sea, todo el problema del conocimiento, cuando vamos, termina todo en monopolios, o sea, lo que decía de Churchill, no cabe duda de que hoy, con todos los dramas que tenemos, vivimos mucho mejor que hace 50, 100, 200, 300 años atrás. O sea, de que es libre, o sea, a pesar de todos los paros que se pueden hacer económicamente, o que cosas, descubrimientos no salen a la luz, y a la larga salen. O sea, y por eso esto tener semejante complejo como el tanto en Argentina, acá está donde sale el progreso del argentino, el progreso de la Argentina, el progreso de cualquier nación, ¿no es cierto? Es el conocimiento, o sea, y que salga o que no se salga, salir de la matriz de que hay que ser exitoso sí o sí, bueno, que sea exitoso para la persona que lo descubrió, por lo menos, tomarlo como algo particular, ¿no? Sí, tengo entendido que hay que, no sé, a mí, que de chico uno lo han inculcado en la lectura, ¿no? Y ojalá que a todo el mundo le da un sentido a la vida, ¿no? Pero bueno, el conocimiento, porque tiene una última instancia en dinero muchas veces, y haciendo cosas que uno no quisiera hacer, que serían, sobre todo ustedes, digamos, sino uno que la parte comercial, digamos, pero sobre todo ustedes, que es el sí de la vida, ¿no es cierto? El lugar. Pero bueno. Agradecemos al doctor Solari por esta charla y por hacernos pensar y empezar a valorar esa ignorancia para aprender.